Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a esta jornada que el Departamento de Orientación Psicopedagógica de la Universidad ha organizado para ustedes. Vamos a compartir durante hora y media alguna información que va a ser de utilidad para ustedes. Muy bien, antes de empezar vamos a tener en cuenta las siguientes recomendaciones, por favor. Mantener el micrófono apagado. Si es que hay necesidad de hacer alguna pregunta, levantar la mano o hacerla por el chat y dejar cualquier otra actividad que están haciendo en este momento para poder entender lo que vamos a compartir con ustedes. ¿Bien? Mi nombre es Graciela Noriega y hoy me están acompañando Camila Loli y Eder Bautista como parte del equipo del Departamento de Orientación Psicopedagógica de la Universidad de Lima. ¿Ya? Entonces, cualquiera de nosotros va a estar atento a sus preguntas para poder responderlas. Bien, el tema de hoy es estrategias de estudio para el aprendizaje virtual. Bien, entonces, como ustedes saben, ya desde el año pasado la educación se ha visto modificada, pues no estamos teniendo la oportunidad de asistir a las clases de manera presencial por las circunstancias que se están viviendo a nivel mundial a raíz de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, la educación y la enseñanza se ha modificado. Sin embargo, las clases continúan y el aprendizaje pues se da también ahora en otro entorno, ¿no es cierto? Entonces, nos planteamos acá una primera pregunta. ¿Cómo ves la educación virtual? ¿Como un soporte o como un medio? ¿No? Ahora también pensemos en que la educación virtual tiene sus ventajas, así como desventajas. ¿No? Y en relación a esto se han ido formando algunos mitos. Bien, entonces ahora queremos conocer su opinión en relación a esta pregunta o a estas dos preguntas. Para ello vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Les van a pasar por ahí un link al cual van a entrar y ustedes van a poder colocar sus respuestas en relación a estas preguntas, por favor. Esperamos su colaboración, chicos. De eso se trata, de interactuar. Bueno, respecto a lo que le preguntó justamente sobre los mitos de la educación virtual, los invitamos a ustedes a que puedan poner qué mitos ustedes creen o conocen o han escuchado sobre la educación virtual, ¿no? La que está ahora. Por ejemplo, mucha distracción es algo que se menciona mucho, ¿no? Y aquí vamos a ir leyendo sus anotaciones respecto a cómo van anotando. Sí, acá pueden añadir un comentario desde la nota adhesiva por aquí y cambiar de colores. ¿Será una ventaja, una desventaja, un soporte o no? Entonces los vamos leyendo. Ok, vamos a ir leyendo algunos comentarios que van poniendo y conforme van aumentando, vamos revisándolos, ¿sí? A ver, nos mencionan, por ejemplo, que consume más tiempo. Ya, en parte también nos consume tiempo, pero miren, por acá dice ahorro de tiempo, ¿no? Entonces aquí vemos también cómo lo toma cada persona, ¿no? Respecto al tiempo, eso me parece muy interesante. Una ventaja muy clara, creo, ¿no? El tema del tráfico, ¿no? Mencionan que no hay tráfico. Esa es una muy buena ventaja. Eh, a ver, nos dicen que el trato con el profe es más frío, ya. No hay interacción directa con los profesores, no se aprende tanto como en clases presenciales. Es también difícil por algunos problemas de conectividad, eso es cierto también. A veces se nos dificulta por el mismo internet, ¿no? Es algo que tampoco ya escapa de nuestras manos, ¿no? Am, a ver qué más dicen por aquí. Hay falta de laboratorios y uso de material adecuado que solo brinda la universidad. Ya, esa es una quizá, digamos, desventaja, ¿no? Porque no podemos hacer ciertas actividades que eran prácticas. Dejan mucho trabajo, mucho tiempo en la pantalla te consume. Si hay dudas, se pueden ver las grabaciones. Esa es una clara ventaja, ¿no?
hay dolor de espalda, hay irritación también por el tiempo que vamos de manera constante, ¿no? Pero algo a resaltar y algo importante es que también lo que vamos a ir aprendiendo de estas clases virtuales, en parte también van a depender de nosotros, ¿no? De cómo vamos justamente regulando las estrategias, las formas de poder aprender y entender cada tema, ¿no? Quizá ver y explotar esas ventajas que nos mencionan aquí, ¿no? Por ejemplo, que pueden ver las clases otra vez, las preguntas también las pueden hacer en base a las grabaciones que puedan volver a ver. Entonces, esa es una ventaja. Ahora también nos mencionan que es más fácil, incluso también para algunos es más fácil y eso me parece muy bien. Incluso aquí justamente este taller es para que conozcan más herramientas y sepan cómo, digamos, gestionar o manejar mejor las clases y el estudio de manera virtual, ¿no? Ahora también nos mencionan, ¿qué más por aquí vamos viendo? Cansa mucho, sobre todo la vista. Sí, ese también es digamos, una desventaja. Sin embargo, creo que podemos trabajarlo, ¿no? ¿Cómo podríamos tratar de que no nos afecte tanto en la visión? Creo que hay algunas formas de poder tenerlo en cuenta. A ver, obtener los libros de la biblioteca. ¿Será una ventaja o desventaja? Yo creo que los libros de forma virtual serían una ventaja, ¿no? Incluso hay varias plataformas que nos permiten ingresar a más investigaciones o temas afines, entonces creo que han aperturado mucho, ¿no? Desde las clases virtuales se han abierto muchas nuevas plataformas. ¿Qué más? A ver, vamos a leer aquí. Me gusta la educación virtual, solo quiero saber cómo distraerme menos en algunos cursos. Ya, muy bien, nos parece una muy buena, digamos, pregunta. Justo parte de las estrategias también nos inducen, ¿no? A poder trabajar sin poder distraernos tanto. Y bien, veo que hay varias respuestas. Si tienen algunas más, les damos un minuto más, ya para ir cerrando y continuar con las demás. Y la parte más, digamos, interesante para ustedes, seguro, ¿no? El tema de las estrategias que ustedes ya estarán esperando. Ok, hay flexibilidad en los horarios. Ese es algo muy bueno también, ¿no? Ahora ya no nos levantamos quizás a las 5 de la mañana para ir a la universidad, ¿no? Sino quizás 6:30, si las clases empiezan a las 7. El mismo lugar para todo puede aturdir. Ese punto es muy importante, ¿no? La ubicación de nosotros. Justo vamos a tocarlo también, cómo tenerlo en cuenta para nuestras clases. Bien, creo que esos son todos los comentarios. Quizá Graciela quisieras comentar algo más Sí, para ir cerrando. claro, a ver. Ujú. Sí, bien, como hemos podido observar, hay ventajas y desventajas, ¿no es cierto? La idea es cómo hacer que esta virtualidad, pues, sea un poco más amigable para nosotros, aprovechar al máximo estas ventajas para que nuestro aprendizaje se dé de manera más eficaz, ¿no? Porque hay algunas situaciones que tienen solución, ¿no? Por ejemplo, dicen ahí mucho tiempo frente a la computadora, eso nos genera pues irritación visual, dolor de espalda, pero bien, hay algunas estrategias para darle solución a esos problemas que estamos afrontando ahora con esta modificación en la forma de aprender. Bien, entonces por ahí los mitos son los que ustedes más o menos han ido colocando, ¿no? Algunos piensan que la educación es de menor calidad, sin embargo, la calidad de la educación no se mide por la forma en que ésta se da, sino por los contenidos. Y bueno, ustedes están teniendo acceso a los mismos contenidos que se darían si es que las clases fueran presenciales, ¿no? La metodología también, ahora los profesores en clase tratan de hacer ¿no? Para evitar su comunicación, para facilitar el aprendizaje de parte de ustedes, ¿bien? El, por ahí también decían que la comunicación con los profesores o la interacción es más fría, pero también vemos que los profesores cada vez están haciendo mayores esfuerzos por brindar un ambiente de confianza, un clima bastante positivo y favorable para que se dé el aprendizaje. Bien, entonces, Eder, vamos con la siguiente. Yo creo que
han aportado bastante ustedes en esta primera parte, ¿no? Estamos situándonos en este contexto de educación virtual, pero lo que queremos presentarles ahora son las estrategias para que ustedes puedan aprender de mejor forma. ¿Bien? Perfecto. Entonces, vamos a considerar una sesión de aprendizaje, ¿ya? De cualquier nivel, sea de cachimbos o de estudios de carrera. Entonces, ¿quiénes son los participantes en una clase? Los alumnos y los profesores, ¿no es cierto? Entonces, cada alumno va con una serie de características individuales, ¿no es cierto? A ver, ¿qué cosa es lo que cada alumno lleva? Sus aptitudes intelectuales, ¿no? Cada uno tiene de repente mayor facilidad para aprender pues matemáticas, otros tienen facilidades para aprender los cursos de letras, otros son más hábiles en lo que es razonamiento. Todo esto constituye su inteligencia, ¿es cierto? Y esta inteligencia la va a movilizar para tener un objetivo final, ¿no es cierto? Que puede ser aprobar sus cursos, lo cual es sinónimo de éxito. Y por otro lado, también el alumno va con una motivación. Ahora, no todos los alumnos, a pesar de haber decidido estudiar en la universidad, tienen el mismo nivel de motivación, ¿no es cierto? Entonces, hay alumnos que no necesitan que los despierten de repente para empezar sus clases, no necesitan que les digan, esta semana hay un control para ponerse en acción, ¿no? Entonces tienen ya una motivación desarrollada, ¿no? De manera interna, que los lleva pues a generar acciones para una finalidad específica, que es aprender. Y también hay alumnos cuya motivación no es tan adecuada, y entonces eso se va a traducir también en una conducta de desgano, quizás apatía, procrastinación, ¿no? Vamos dejando las cosas para después, y eso nos lleva pues finalmente a una consecuencia negativa, ¿no? Que puede consistir en dejar un curso de lado, no prestarle mayor atención, ya no conectarme a las clases, desaprobar, ¿no? Sigo yendo, sin embargo, como mi dedicación no es suficiente, no logro aprobar, y también finalmente a llevar el curso por segunda o por tercera matrícula. ¿Bien? Cada alumno también llega a la universidad con conocimientos previos, ¿no es cierto? Venimos con una base, entonces sobre esa base es que se van a ir formando nuevos saberes, ¿no? Y no todos pues venimos con la misma base, ahí también se pueden dar algunas diferencias a nivel individual. Y cada uno entonces posee recursos diferentes, ¿no? Tanto en calidad como en cantidad. Ahora, puede ser que yo venga con bastante información, pero si no la aplico, tampoco me va a ser muy útil, ¿ya? No se trata simplemente de almacenar información, sino de aplicarla, de recrearla, de establecer asociaciones entre saberes previos y los actuales. Solamente así estamos garantizando que estamos aprendiendo. Bien, entonces el estudiante viene con sus recursos y ¿qué es lo que encontramos ahora? Que cada estudiante también tiene una forma distinta de aprender. Bien, a esto le llamamos los estilos de aprendizaje. Les vamos a presentar acá un modelo, ¿no? Que es el modelo de BARC, según el cual hay 4 tipos o 4 estilos de aprendizaje, ¿ya? Vamos a describir el estilo visual. El alumno que tiene este estilo aprende mejor cuando la información la puede visualizar y también la va a recordar de esta manera. Entonces, para ellos son muy útiles las clases con apoyos visuales, ¿no? Videos. Cuando la información incluye cuadros, diagramas, para ellos es bastante fácil consolidar el aprendizaje, ¿no? Entonces, según este estilo,
adaptarse al entorno virtual para estos alumnos no va a ser difícil, ¿no? Porque la mayoría del material se presenta de esta forma. Ahora tenemos un segundo tipo que es el de los auditivos. Estos alumnos aprenden mejor cuando escuchan, ¿ya? A ver, ¿cómo es que se da este aprendizaje? Repiten la información en voz alta cuando estudian y cuando están en clase prefieren no tomar notas para concentrarse mejor y escuchar bien lo que el profesor dice. Se benefician cuando conversan con sus compañeros sobre el tema, o si no, bueno, de repente no se puede hacer entre compañeros, pero en su casa comentan, ¿no? Hoy en mi clase de desarrollo hicimos el tema de repente, pues, aprendizaje, ya. Entonces comienzan a repetir lo que escucharon en clase y eso va a estimular en ellos el recuerdo y de repente generar mayor motivación para investigar un poco más al respecto. ¿Bien? De repente ya cada uno de ustedes está reconociendo cuál es el estilo de aprendizaje que posee. El siguiente tipo es el de lectura-escritura. Estos alumnos aprenden mejor a leer y escribir, ¿no? Entonces, por ejemplo, se benefician leyendo folletos, revisando las presentaciones que se hacen en clase, leyendo libros, ¿ya? Para ellos es más útil hacer este tipo de revisiones. Y por último tenemos a los alumnos táctiles sinestésicos. A ver, estos son los alumnos que prefieren la práctica, el hacer ejercicios, las demostraciones, experiencias prácticas o de campo son bastante útiles para ellos. Se benefician con las gráficas tridimensionales o con experimentos que pueden luego comentar también. Bien, entonces quizás en algunos cursos se desarrollan más algunos medios, ¿no?, que otros, pero de repente cuando ya ustedes van a casa para estudiar o ya llega el momento de dedicarle un tiempo luego de las clases a cada uno de sus cursos, ustedes pueden también complementar lo que vieron de un determinado modo en clase con estas alternativas que les estamos presentando. Bien, entonces hemos hablado sobre el estudiante, qué características posee. Ahora vamos a hablar sobre el ambiente de estudio. Bien, entonces, ¿qué condiciones debo cumplir para alcanzar mi objetivo como estudiante? ¿No? Debo tener en cuenta estos aspectos, ¿ya? La ubicación, la postura al estudiar y cómo estudio. Entonces, cuando hablamos de ubicación, por ahí el primer ejercicio, alguien mencionó, estar tanto tiempo en un mismo lugar genera eh, aturdimiento, creo yo. Bien, entonces es importante que cada uno de ustedes, y esto ya lo han hecho seguro desde antes de que empiece la clase, decidir en qué lugar de la casa van a estudiar, ¿no es cierto? Porque ese va a ser el lugar en el que van a pasar un buen número de horas durante 5 días de la semana, escuchando a sus clases y posteriormente haciendo las tareas o estudiando, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta algunas condiciones con respecto a esta ubicación, ¿ya? La postura, por ahí mencionaron también que estar tanto tiempo sentados, pues les estaba generando dolores de espalda, irritación visual. Bien, entonces vamos a ver ahora que hay que tener en cuenta algunas condiciones específicas para que mejore cada uno de estos aspectos que estamos considerando acá, ¿no? Y finalmente, ¿cómo estudio? Eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿bien? Entonces, ahora pasamos a la siguiente diapositiva, en donde nos hacemos una pregunta. ¿Es importante mi ubicación para aprender? ¿Qué dice la mayoría? Sí, ¿no es cierto? Así es bastante importante, ¿no? Como ya lo había mencionado anteriormente. Perfecto. Muy bien, chicos. Gracias por su participación. Entonces,
Ahora veamos algo en relación a la ubicación. Se quedó estática la pantalla. Hola, bienvenido a nuestro capítulo sobre el ambiente de estudio. Aquí podrás aprender cómo manejar tu ambiente de estudio para que este sea más eficaz, para que tú te puedas mantener concentrado. Como puedes ver, esta habitación está completamente desordenada. Lo primero que debemos hacer es quitar todas aquellas cosas que no corresponden que estén en el dormitorio o ponerlas en su lugar. A continuación debemos escoger cuál es el lugar en que vamos a estudiar. El ideal es que sea un escritorio o una mesa con una silla adecuada, donde nuestros pies puedan quedar bien apoyados y las rodillas tengan un ángulo de 90 grados. La temperatura debe ser tal que no sea demasiado tibia como para quedarte dormido, o tan fría que no puedas concentrarte en lo que debes. Y procurar siempre tener una buena ventilación, ya que un ambiente saturado atonta y hace doler la cabeza. En cuanto a la iluminación, el ideal es que sea con luz natural, aunque trata de no estar frente a una ventana para que no te distraigas con lo que está pasando afuera. Si usas una luz artificial, que no llegue directo a la hoja, para que la vista no se te canse. Bien, hemos podido ver ahí un pequeño video en el que se han mencionado algunos aspectos importantes a considerar en cuanto a la ubicación, ¿no? Algunos, por ejemplo, sé que están estudiando en la sala, ¿no? Otros en el comedor de su casa, otros lo hacen en su habitación. Entonces, ustedes tienen que decidir en qué lugar lo van a hacer, pero considerando que no deben tener tantos estímulos distractores, ¿no? Lo ideal sería que no exista un solo estímulo distractor. Que la temperatura sea la adecuada, no haya desorden, ¿cierto? Porque eso también va a facilitar, si es que el ambiente es ordenado, vamos a tener mayor facilidad para concentrarnos y no estar pendientes pues, de cosas que de repente puedan entorpecer nuestro aprendizaje. Bien, la temperatura también es otro elemento importante a considerar. Si de repente estamos en un ambiente cerrado, donde no hay mucha ventilación, nos puede dar sueño, sobre todo si empezamos clases en la mañana muy temprano o también después del almuerzo. La luz, ¿no? La iluminación es bastante importante para que no tengamos tanta fatiga visual. Bien, entonces ya más o menos ustedes están viendo qué modificaciones hacer en su ambiente de estudio de acuerdo a lo que han visto. Ahora, la postura es bastante importante, hay que cuidar mucho la columna, entonces ustedes deben sentarse siempre con la espalda bien pegada al respaldar del asiento. Algunos utilizan esos sillones ergonómicos, pero de repente pues para otro tipo de sillas hay que tener en cuenta ese tipo de consejos, ¿bien? En primer lugar, vamos a plantear el tema del establecimiento de horarios, vamos a hablar sobre la importancia de ellos y vamos también a poder explicar de qué manera existen apps o existen recursos que nos pueden apoyar para crear un buen establecimiento de horarios. El caso del segundo punto que vamos a poder desarrollar en esta presentación es la importancia de los apuntes y cómo se puede facilitar el tomar apuntes en clase teniendo uso de algunas apps que también se les van a presentar. En tercer lugar, vamos a poder explicarles las estrategias de estudio activo que son muy beneficiosas para poder facilitar el proceso de estudio en el ámbito académico. Y por último, también les vamos a dar en resumen otras herramientas útiles vinculadas al subrayado, al hecho de realizar resúmenes mediante aparatos o apps que van a facilitar todo este proceso. Es un pequeño resumen de lo que vamos a ver durante esta presentación. Ahora pasamos a lo siguiente. Bueno, ya estamos listos para empezar a estudiar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos primero organizar nuestro tiempo, ¿ya? En función a las actividades que estamos desarrollando en este momento. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es la planificación del horario autónomo.
que tiene algunas ventajas. Muchos de ustedes conocen esta herramienta, la han aplicado desde el colegio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de tener un horario como guía para realizar las actividades de estudio? Nos ahorra tiempo y energía, nos da la satisfacción cuando vemos que hemos cumplido con lo que nos habíamos propuesto en un determinado día o al término de una semana. Si es que lo hacemos día a día, se va a ir convirtiendo en un hábito, y el hecho de tener esta visualización de nuestras actividades en función al tiempo nos va a aliviar la ansiedad que nos puede hacer sentir el hecho de saber que no hemos avanzado mucho en un determinado aspecto. Bien, entonces, muchos de ustedes en alguna ocasión han utilizado un horario, ¿no? Y a veces tenemos opiniones divididas en relación a la utilidad del horario. Vamos a ver. ¿Qué pasos hay que seguir para armar un horario? ¿Ya? Primero, lo que debemos hacer es iniciar la programación con los horarios establecidos, predefinidos, ¿no? Por ejemplo, las horas para dormir, para levantarse, para tomar sus alimentos y el horario de clases, ¿no? Que son actividades que no cambian, ¿no? Por ejemplo, el horario de clases de ustedes va desde el 5 de abril hasta el 20 de julio, por ahí. Entonces, eso no va a cambiar por nada. Entonces, eso es lo primero que se debe colocar en el horario. Luego hay que incluir las actividades propias, ¿no? Bueno, ¿a qué le llamamos? Hay personas pues que de repente ahora están estudiando, pero a la vez están practicando algún deporte, están estudiando algún idioma, son actividades adicionales, ¿no? Que no todos las tienen. Entonces vamos a ir colocando también esas actividades en el horario. Luego vamos a utilizar las horas que nos quedan luego de haber separado las anteriores para estudiar cada uno de los cursos que llevamos en cada uno de los periodos académicos, ¿no? De repente, pues los alumnos de generales actualmente están matriculados en 6 cursos. Entonces, a cada uno de esos 6 cursos debería prestarle atención luego de la jornada de clase, ¿ya? Y los que estén matriculados en 5 o en 4 también tener un tiempo para dedicarse a esos cursos. Por último, este horario debe incluir actividades recreativas, actividades de repente pues que sirvan para relajarse, ¿no? Alguno de ustedes de repente está acostumbrado a tener una hora de videollamadas con sus amigos o con su familia. También colocar esas actividades, una hora para ver una serie, una hora de repente para sus juegos, también deben estar colocadas ahí en el horario, ¿ya? Entonces hay algo importante que deben recordar. Hay que adaptar el horario propio a las actividades y tareas que cada uno de ustedes realiza, ¿ya? Entonces, eso es importante. Si empiezan a ponerlo en práctica, se van a dar cuenta que es bastante útil. ¿Qué más? Una vez que ya hemos colocado esas actividades, bueno, es cuestión de poner en práctica las mismas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, estamos presentando una propuesta de horario autónomo que esté en blanco, ¿no es cierto? Para que alguno de ustedes, si se anima, pues lo tome y para la semana que viene, justo hoy día estamos viernes, ¿no? Esta semana, este fin de semana puede empezar a organizarse de esta manera, ¿no? Entonces acá es una jornada larga que empieza a las 5 de la mañana y termina a las 12 de la noche, ¿no? Pero la idea es que ustedes lo adecúen a sus propias actividades, a sus propias necesidades, ¿bien? Pasamos a la siguiente. Bien, acá tenemos otro ejemplo de horario autónomo que incluye las actividades que hemos mencionado, ¿no? Las actividades como son el levantarse, la hora de almuerzo, ahí vemos que, por ejemplo, esta persona eh, practica natación, está su horario de clases, y luego tiene por ahí
avance de tareas, tiene el horario de irse a dormir. Entonces, esto es variable. ¿Por qué le llamamos horario autónomo? Porque es algo que ustedes deciden por propia voluntad hacer, ¿no? Y esta herramienta les va a permitir organizar su tiempo de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su necesidad. Otra característica del horario es que es una herramienta flexible, ¿ya? Quiere decir que ustedes, por ejemplo, están presentando esta propuesta de horario que funciona en la mayoría de los casos, pero de repente un día no se pudo hacer una determinada actividad, de repente un día pues se suspendieron las clases de natación, entonces en ese horario de natación puedo incluir otra actividad. Entonces vamos a ir colocando actividades conforme también se vaya presentando la oportunidad, ¿ya? Por eso es flexible. Bien. Y con el uso diario se va convirtiendo en un hábito. Bien. Acá también vamos a presentar otro modelo de un horario anexado al Google Calendar, ¿no? Entonces acá, chicos, a ver si alguno de ustedes explica cómo es que se puede hacer. Justamente acá tenemos el Google Calendar, y lo interesante de esto es que se vincula, ¿no?, con nuestro celular. Entonces, esa es la ventaja. Si tú, digamos, eres una persona que gusta más de usar herramientas virtuales, esta puede ser una, ¿no? Esta es una opción, al igual que la anterior, que es más, digamos, manual, que puede ser manual. La de acá lo puedes vincular con el celular y poner tus actividades por día, por semana, y la puedes aquí ir ordenando, ¿no? Entonces le damos esta otra opción también para ustedes. Como pueden ver aquí, pueden agendar ciertas fechas y poner ciertas notificaciones respecto a cada actividad, ¿no? Justamente también después le vamos a presentar algunas aplicaciones que pueden acompañar a estas herramientas, ¿no? Para que sean más útiles y las acompañen a ustedes en sus estudios. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora sí, Graciela. Sí, bien. Aquí también tenemos otra herramienta que es el planificador, que de repente muchos de ustedes conocen, donde vamos a ir colocando las actividades que tenemos durante el mes, ¿no? Para ustedes este ha sido su primer mes de clases, entonces, por ejemplo, ahora estamos terminando la tercera semana de clases, ¿no? Una actividad de repente que podían haber incluido es hoy día, después de sus clases, de 1 a 3, el webinar, ¿no? Por ponerles un ejemplo concreto. Pero quizás el lunes pueden tener una práctica de matemáticas, el miércoles un control de lectura de algún otro curso. La idea es ir visualizando cuáles son las próximas actividades para que también vayan regulando sus tiempos y preparándose, ¿no? Haciendo sus repasos, todo lo que significa consolidar el aprendizaje. Bien. A ver, pasamos a la siguiente. Bien. Entonces, ahora les vamos a presentar algunas aplicaciones. Por ejemplo, una de las aplicaciones que podemos utilizar es el Sectograph. Aquí pueden ver, por ejemplo, cuál es el icono. El icono lo pueden descargar del mismo Play Store. Lo buscan el nombre tal cual. Y bueno, vamos a ver cuáles son las ventajas de esta aplicación, ¿no? Para que nosotros tengamos interés. Justamente planifica nuestras actividades, ya sea por hora, por fecha, y con recordatorios. Aquí pueden ver, por ejemplo, esta imagen circular, la cual, por supuesto, también la pueden poner en la pantalla principal. Es una de las ventajas, ya que al estar siempre con el celular, creo que todos estamos con el celular, ¿no? Pendiente siempre. Entonces, tenerlo frente o al inicio de nuestra pantalla, creo que nos va a dar, digamos, un tanto de prioridad y recordar también actividades que teníamos pendientes, ¿no? Y otro beneficio de esta aplicación es que podemos gestionar eventos y vincularlos con nuestro calendario del móvil, ya sea de la PC y del mismo Gmail, ¿no? Entonces, nosotros podemos poner una actividad, por ejemplo, aquí nos mencionan limpieza, ¿no? Nos dicen de tal hora a cierta hora. Entonces, nos muestran también el tiempo que vamos a tomar en cuenta para hacer la actividad. Creo que esto también es un buen punto a considerar para, digamos, no excedernos en cada actividad que podamos tener pendiente, ¿no? Entonces,
Los invitamos a usar esta aplicación. En verdad, la pueden acompañar con el calendario del Gmail o también sus actividades que puedan planificarlas, valga la redundancia, en un planificador. Entonces, esa es una de las herramientas. Otra aplicación que tenemos aquí es el Class App, que justamente es algo parecido al calendario del Gmail. Sin embargo, una de sus características que yo considero en verdad muy interesante es la siguiente, el que podemos, digamos, modificar nuestro horario con invitados. Es decir, yo tengo un trabajo grupal, pero quiero también que mi otro compañero sepa el horario en que hemos, digamos, puesto una fecha y que se recuerde. Entonces, puedo compartir yo el horario o el evento que hemos creado y así tenerlo en cuenta ambos. Creo que esa es una muy buena ventaja de esta aplicación. Eh, Además de eso, también pues organiza los eventos, se puede compartir estos eventos creados como les decía, y también lo pueden considerar en su pantalla principal. Entonces, esta es otra de las aplicaciones. En verdad los invitamos a utilizar cualquiera o incluso también tener ambas, no sé, de acuerdo a cómo ustedes puedan ir acomodándose. Lo importante es acompañarnos, ¿no? En esta organización que es parte de tener un estudio eficaz. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Graciela, ahora sí. Gracias. A ver. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar a otro aspecto importante en el estudio. Ya nos organizamos, ahora estamos en clase y algunos suelen tomar notas de las observaciones, comentarios, aclaraciones que el profesor hace durante la clase, ¿cierto? Entonces, acá tenemos algunas preguntas con respecto a hacer estas anotaciones o apuntes en clases. ¿Por qué es importante anotar? ¿No? Acá dice, es beneficioso para el aprendizaje y para el rendimiento, porque de repente lo que voy a anotar va a complementar lo que el profesor está tratando de decir, ¿no? O me aclara un poco la información que hemos tenido en una determinada clase. ¿Qué debo apuntar? No debo apuntar todo, ¿no es cierto? Porque no podríamos, ¿no? Y además no es necesario. Debo apuntar solamente las ideas centrales, ¿ya? Así como cuando ustedes leen, identifican cuáles son las ideas centrales, cuando escuchen al profesor explicando una clase, también tendrían que prestarle atención para tomar apuntes a las ideas centrales, ¿no? De repente, ¿qué tema es el que estamos viendo el día de hoy en una determinada clase? De repente, pues es un tema que tiene subdivisiones. Prestar atención a esa clasificación, ¿no? A esa tipología, de repente, ir anotando esos puntos, ¿ya? ¿Para qué hacemos los apuntes? Para mejorar el aprendizaje activo, ¿no? Porque no estoy siendo simplemente receptora, sino también estoy de alguna manera teniendo una acción que me va a permitir de repente cuando ya termine la clase hacer mis preguntas o también investigar un poco más por mi cuenta. Y esa es otra de las ventajas que frena el proceso de olvido, ¿no? Porque de alguna manera me sirve, o sea, tengo ahí como una señal que me va a permitir recordar posteriormente la información. ¿Cómo hago mis apuntes? ¿No? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Para ello contamos con algunas herramientas, ¿bien? Que de repente algunos de ustedes ya conocen. Antes vamos a ver, bueno, ¿qué cosa anotamos? Lo necesario, ¿no? Y ahí hay que aplicar el criterio. ¿Qué es necesario? Como habíamos dicho anteriormente, ¿no? Lo central, apunta solo lo que entiendes, ¿ya? Porque de esta manera también vas a tener claridad. Ahora, si hay algo que no entiendo, también lo podríamos colocar en términos de pregunta para luego participar en la clase o tenerlo para cuando vaya a mi asesoría, hacerle la consulta al profesor. ¿Bien? Es necesario a veces apuntar los comentarios y aclaraciones sobre algún punto en particular de la clase. Muy ¿Qué bien. aplicaciones nos pueden ayudar a realizar los apuntes? Camila, te dejo.
Una de las dificultades que se presentan en el momento de tomar apuntes es que estos no necesariamente los terminan siendo muy organizados. Entonces lo que estamos presentándoles ahora son dos apps que justamente les pueden ayudar a organizar de manera ordenada sus apuntes. Una de estas es Evernote. Evernote es una app que dentro de sus beneficios brinda la oportunidad de realizar tus notas y poder organizar en forma de libretas. Asimismo, puedes adjuntar archivos, fotos, audios en el mismo Evernote. Aquí podemos visualizar de qué manera tú puedes organizar tu Evernote. En realidad simula a Drive, pero con mayor posibilidad y agilidad de poder poner distintos recursos digitales en estas mismas notas. Una manera que les podemos, por ejemplo, recomendar organizar una hoja en Evernote y que pueden tomarlo en cuenta para el momento de sus clases virtuales es que en uno de los cuadros puedan poner recursos digitales que consideran que son importantes de revisar, puntos claves que puedan estar identificando durante las clases, preguntas que consideran que son importantes tomarlas en cuenta y por último como un pequeño resumen de la sesión. Esta podría ser una estructura que les pueda ayudar a poder tomar apuntes de manera organizada y poder archivarlo correctamente. Además de tener a Evernote como una opción, también tenemos a GoConquer, que la puedes usar tanto en tu celular como en tu PC o en tu computadora. El GoConquer te brinda los beneficios o la oportunidad de también organizar tus notas y apuntes de manera muy estructurada. También anexas igual que Evernote, puedes anexar recursos como audios, fotos, enlaces, y otra facilidad que te brinda en cuanto al aspecto de tomar apuntes es que puedes resumir la información que tú has conseguido y organizarlo en mapas conceptuales o mapas mentales que posteriormente se van a poder tener en cuenta y para usar. Bien, entonces ahí han visto otras aplicaciones que nos pueden ayudar a organizar estos apuntes, ¿no? Ahora pasamos a otro momento del estudio, ¿no? Y acá le llamamos estudio activo. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a una actividad bastante importante que, bueno, hemos venido utilizando desde que entramos a la escuela, desde que empezamos nuestro proceso de aprendizaje, que es la lectura, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué le llamamos de estudio activo? Porque vamos a hacer algunas operaciones, ¿no? Con la información que vamos a ir recibiendo a través de la lectura. Bien, entonces, para ello queremos presentarles dos técnicas. Bien, la primera de ellas se llama SQ4R. ¿Ya? ¿En qué consiste esta técnica? Sus siglas corresponden a las fases que se llevan a cabo en su aplicación, ¿bien? Y que están en inglés. Entonces, tenemos un primer momento que es, acá le llaman survey, ¿no? O inspección. ¿En qué consiste? Es en una visión general. Entonces, nosotros tenemos una lectura X, ¿ya? De cualquier curso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, leer y anotar los títulos, ¿no? Darle una mirada a las tablas, los esquemas, incluso las ilustraciones, si es que el tema lo presenta. Y si es un libro, también es recomendable darle una ojeada al resumen, ¿ya? Entonces, pero esto es una lectura rápida, ¿no? Como a veces se le conoce también una lectura a vuelo de pájaro, ¿bien? Segundo paso, que está ahí con la letra Q de question o pregunta. Aquí podemos empezar a hacer un listado de las posibles preguntas que, de acuerdo a lo que ustedes han podido captar en el primer paso, podrían hacerse ustedes y que de repente podrían venir en un examen. Convertir los títulos en preguntas. Hay que observar bien también los esquemas para hacer preguntas sobre estos contenidos, ¿no? A veces es de bastante utilidad, en verdad, y no le damos mucha importancia al índice cuando leemos un libro, ¿no? Y ahí justo está la presentación, es como el esqueleto
de lo que vamos a leer a lo largo del libro. Bien, entonces este es el momento de hacernos la mayor cantidad de preguntas. Tercer paso, que es acá es la primera R, ¿no? De read, leer. ¿Qué debemos hacer aquí? Vamos a leer en forma activa párrafo por párrafo, ¿ya? Esta lectura se diferencia de la primera, ¿no? En que fue rápida, acá sí ya empezamos a hacer una lectura más profunda, párrafo por párrafo, intentando responder cada una de las preguntas que nos hemos planteado. Siguiente paso, que es también está representado con otra R de recite o recitar. Aquí lo que vamos a hacer es responder a todas las preguntas. Para ello vamos a revisar el listado de preguntas que nos hicimos y vamos a ir respondiendo en voz alta. Eso te permitirá saber qué ideas tienes claras y a cuáles debes prestarle mayor atención. Siguiente paso, que es el 5, que es reescribir o rewrite. Acá hay que escribir las respuestas a las preguntas. Antes las recitaste, pero ahora las escribes, ¿no? Y para ello puedes utilizar diferentes colores, también hacer uso de palabras claves, esquemas o dibujos. Es necesario aquí anotar cualquier idea que haya surgido durante el estudio y que te pueda ayudar a recordar el tema, ¿ya? Y por último, la R final es la de revisar. Repasar brevemente todo el material para asegurarte de que incluiste toda la información relevante, conceptos e ideas principales. Esa es la primera técnica. Ahora pasamos a presentar la siguiente técnica, ¿ya? Conocida como el SER 3. A ver, ¿en qué consiste esta técnica? También el primer momento es el de una visión global, ¿no? Es una exploración material y el contenido para tener una visión de conjunto o global del tema. El segundo paso es, dice, el índice, ¿no? Haciéndote algunas preguntas. Tercer paso, lectura activa. Esto quiere decir ya lectura más profunda, a través de la cual ya voy a empezar a hacer uso de algunas herramientas como el subrayado, el resaltado. En el cuarto paso voy a plantearme respuestas en voz alta, sin mirar lo que he ido de repente resaltando. En el siguiente momento, que es respuesta con recursos, ahí voy a empezar a hacer mi esquema, ¿no? Que va a ir dando respuesta a las preguntas que hice anteriormente. Y en el último paso hay que comparar lo que tengo ahora y lo que fui viendo desde el comienzo, lo cual me va a ayudar a contrastar mis respuestas y asegurarme de que sean las correctas. Para ello puedo leer el contenido subrayado y los esquemas. Entonces, y esto me va a facilitar el recuerdo. Ahora, hemos presentado dos técnicas de lectura, pero también cuando leemos tenemos otras herramientas conocidas para muchos de ustedes, ¿no? Una de ellas es el resumen, tenemos el subrayado, que se incluye como una herramienta que nos ayuda en estas dos técnicas presentadas, y también la esquematización. Bien, ahora vamos a ver en qué consiste cada una de estas de manera breve, ¿no? Entonces, el subrayado, todos lo conocen, ¿no? Que nos ayuda a comprender mejor. Ustedes pueden hacerlo de la manera que más les agrade, ¿no? Consiste en colocar una línea debajo de las palabras o frases que consideremos importantes. Se puede hacer con lápices de colores o resaltadores. Pueden utilizar líneas gruesas para ideas principales o líneas delgadas para ideas secundarias o viceversa. Cada uno decide cuál va a ser su criterio. Ahora vamos a presentar algunas aplicaciones para poder hacer este tipo de ejercicios. Ok, muy bien.
Una app que nos puede ayudar mucho a facilitar el proceso de subrayado en en esta situación tan virtual en la que nos encontramos es Exodo. Se puede usar tanto en celular como en computadora. Lo que básicamente te permite el Exodo es tener la posibilidad de editar tus PDFs, tus archivos de PDF. Podrían pasar a la siguiente. Ok, perfecto. Aquí pueden ver un ejemplo. El Exodo te permite poder editar estos PDFs, subrayar, poner comentarios, resaltarlos. Asimismo, puedes anexar cuadros, imágenes, anotaciones. Básicamente lo que tú hacías antes en papel, lo puedes hacer de manera mucho más fácil, mucho más ágil al leer los PDFs nos suelen dejar durante todo el ciclo universitario. Te resume muy bien todo este proceso de subrayado y asimismo lo puedes vincular con tu cuenta de Google y puedes encontrar todos estos archivos en tu Drive, por lo que es una app muy recomendable y muy ágil para poder agilizar todo este proceso. Otra de las técnicas es el resumen, ¿bien? Donde vemos que hay que extraer la idea principal. Este resumen se debe hacer en forma breve y precisa. Para ello podemos basarnos en el subrayado, ¿no? Lo que hemos ido subrayando lo vamos pasando a nuestro resumen. Debe tener un orden, ¿no? Una estructura lógica, y puedes agregarle tu toque personal colocando tus frases propias, ¿no? Siempre debemos parafrasear en el resumen, ¿no? Lo que hemos entendido lo traducimos en nuestras propias palabras. Bien, ahora vamos a presentar algunas otras aplicaciones. Sí, ahí, ya. Bueno, mire, una de ellas, una de las aplicaciones que podemos utilizar para poder esquematizar nuestros resúmenes, porque es bien importante eso, es el Go Conquer. Ya lo mencionaron anteriormente, sí, es útil para hacer anotaciones, pero también para poder hacer mapas. Mapas ya sean mentales, diagramas, incluso también tienen la posibilidad de hacer unos test, fichas y diapositivas, ¿no? Acá tenemos varias opciones que podemos innovar en nuestras clases ahora. Y bueno, la idea de esto es hacer mapas, como aquí van a ver a continuación. Pueden ver, por ejemplo, uno de los mapas aquí realizados. Una de las ventajas también es que podemos agregar imágenes a cada mapa, ¿no? Aquí vemos imágenes anexadas que le podemos poner de acuerdo a cada, digamos, concepto que vamos a ir agregando, ¿no? Acá vamos a presentarles sus beneficios. Aparte de agregar imágenes, también se puede hacer anotaciones, como les mencioné, y también subrayar y resaltar, ¿no? Esas cosas también las podemos hacer desde esta aplicación. Así que también están invitados a utilizarlo. Lo pueden utilizar desde la PC y desde el celular, ¿no? Ahora también podemos utilizar el Mindly. Este también es muy útil para poder hacer mapas mentales, ¿no? Siempre en las clases nos dejan hacer actividades referidas a estas, ¿no? Por ejemplo, mapas mentales, conceptuales, y normalmente lo hacíamos en mano. Pero si tú eres, digamos, una persona que gusta más de hacerlo desde tu PC o desde tu celular, estas son muy buenas alternativas, ¿no? Entonces aquí puedes ver, por ejemplo, cómo se hacen estos organizadores, ¿no? Aquí está el mapa circular, por ejemplo. Tenemos también cómo le añadimos estos diseños, las formas y cada actividad, cada, digamos, punto que le puedas agregar, ¿sí? Entonces, tenemos estas dos apps para poder esquematizar información que nos den de tarea o resúmenes para un estudio también es muy importante. Entonces, tenemos las oportunidades, tenemos las herramientas. Ahora es cuestión de poder utilizarlas. Bien, ahora vamos a pasar ahora qué hacer, ¿no? Durante los exámenes. Graciela. Sí. Bien, entonces ya hemos ido viendo paso a paso la secuencia, ¿no? De aprendizaje, cómo organizarnos, cómo prepararnos para el estudio mismo, y ahora viene pues la comprobación de lo aprendido, que generalmente se hace a través de las evaluaciones, ¿no? Sean exámenes, sean exposiciones a veces, controles de lectura. Bien, entonces vamos a ver qué sucede cuando estamos cerca de los exámenes, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes cuando van a dar un examen? Entonces, a ver, vamos a presentar algunas recomendaciones para
tomar en cuenta antes, durante y después de los exámenes. Antes de los exámenes. ¿Ya? Supongamos que ustedes tienen un examen el lunes y ya han venido estudiando día a día, entonces este fin de semana de repente se han propuesto hacer el repaso. Acá hablamos de un repaso que debería darse desde el primer día. Yo estuve en mi clase de matemáticas del 5 de abril y en la tarde revisé los ejercicios, los volví a hacer y así día a día he ido repasando desde el primer día. Bien, un repaso intermedio que se puede hacer los fines de semana. Cada fin de semana yo puedo ir revisando todo lo que hice en la semana y así iré fijando el aprendizaje de los contenidos de esa semana. Y el repaso final, que sería el de este fin de semana, porque como el lunes voy a tener mi examen, entonces ahora toda la información que he ido revisando a lo largo de estas 3 semanas la voy a consolidar y voy a estar listo para mi examen. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿El tiempo es importante? Sí. Entonces, si yo me he venido preparando con tiempo, mi nivel de ansiedad va a ser menor. Pero si yo recién me he puesto a estudiar en esta semana, ¿no? Y de repente, pues también se da el caso de que alguien planee estudiar recién el fin de semana, lógicamente la ansiedad que va a sentir va a ser mayor porque quizás el tiempo no alcance para consolidar lo aprendido en clase. Entonces, es muy importante tener en cuenta el tiempo, ¿ya? El tiempo va a ser un aliado para ustedes. Bien, acá les vamos a presentar una aplicación que va a ayudarlos cuando ya ustedes estén en esta fase de preparación para sus exámenes. Camila Hueda. Sí, justo comentarles, por ejemplo, que para estudiar siempre necesitamos tiempos de descanso, ¿no? Eso es importante y no pasarnos, digamos, de largo en el estudio y cansarnos y sentirnos más agobiados. Entonces, para ello, tenemos dos aplicaciones que pueden ser muy útiles para eso. El Pomodoro, que quizá muchos lo conozcan, y el Forest, ¿no? En el caso del Pomodoro, nos permite controlar el tiempo según, digamos, la cantidad de horas que queremos estudiar y un tiempo de receso que es de 5 minutos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero repasar un curso de historia o de globalización, entonces me pongo como meta estudiar 25 minutos y luego de ello nos va a dar 5 minutos de descanso, ¿no? En el cual podemos, no sé, estirarnos, hacer una pausa activa, relajarnos un poquito, ¿no? Esos 5 minutos, ¿sí? Y luego continuar con el estudio, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Siempre tener estos intervalos de tiempo para poder, digamos, estudiar de forma efectiva y adecuada. Ahora, también tenemos el Forest. Esta aplicación, como ahí lo dice, impulsa lo que es la productividad, ¿no? Evitando distracciones, porque justamente esta aplicación te permite bloquear ciertas aplicaciones, como por ejemplo el Facebook. eh, a ver, hay una pregunta, pero ¿cuánto tiempo? Ay, a ver, vamos a ver. Sí. ¿Cuánto tiempo es el intervalo en el que una persona encuentra la concentración total? Justo nuestra, digamos, atención, nuestra concentración dura un aproximado, pues, de 30 minutos, así, ¿no? Es por ello que mencionamos la importancia de estos espacios de descanso, ¿no? Que justamente el Pomodoro te brinda. Entonces, ahí resaltamos eso, ¿no? El tiempo de cuánto debemos estudiar. Pero uno no entra en concentración inmediatamente. Justamente previo a ello, tenemos nuestro ambiente, ¿no? Tener en cuenta previamente el lugar donde vamos a estudiar, como ya se mencionó, el espacio, qué puntos tener en cuenta, la ventilación, y poco a poco nos vamos acomodando en eso. Sí, y de ahí continuar con el estudio. Eder, hay otra pregunta relacionada a cada cuánto tiempo se toma una pausa y justamente les recomendamos Pomodoro porque lo que te ofrece es el decirte en qué momento justo es tu momento de pausa. Es cierto que inmediatamente una persona no suele entrar en un estado de concentración total, sino es algo progresivo, se demoran más. Pero cuando ya estás logrando este estado, el pomodoro ayuda a regular este tiempo entre tiempo de estudio, que pueden ser bloques de 25
o dos tomates, 25-25, entonces es un estudio de, un poco más extendido y tu momento de descanso. Eso tú lo puedes ir organizando y lo puedes ir programando de acuerdo a la manera en la que te sientes tú más a gusto con el mismo Pomodoro. Lo importante es entender que dentro de estos bloques grandes de estudio debe haber un bloque de pausa para que no tengamos, no sea de corrido y entonces esta motivación que vas logrando no se pierda con un estudio seguido que termina siendo un gasto mental fuerte. Más o menos eso es lo que queríamos, por eso le recomendamos Pomodoro. Así es. Y justamente si nuestra concentración no es, digamos, del todo, digamos, súper, ¿no? Entonces podríamos empezar con pequeños tiempos, ¿no? Poco a poco ir aumentando de forma progresiva y así continuar, ¿no? Siempre y cuando con los tiempos de descanso que mencionaba Camila. Esa es la ventaja justamente de usarlo. Así que también los invitamos a practicarlo. Como dice la práctica, ser experto, ¿no? Entonces, posiblemente la primera no nos funciona del todo, pero poco a poco vamos a ir mejorando. Esa es la idea. Y con respecto al Forest, también podemos hacer lo mismo, ¿no? Perdón, algo similar, porque podemos organizar cuánto tiempo podemos dedicarle a repasar algún tipo de tema. Una vez que nosotros planteamos cierto tiempo, lo que hacemos es dejar que el tiempo corra y en caso, no sé, digamos, ¿no? Yo me distraigo con el celular y quiero entrar a Facebook durante el tiempo en el que estoy estudiando. En este caso, el Forest te bloquea la pantalla y no, digamos, no te deja entrar, mencionándote de que si entras, pues el árbol que estás plantando puede, digamos, eh, fallecer, por así decirlo, y se pierde un árbol, ¿no? Entonces, a las personas que son más ambientalistas, que les gusta mucho el tema de la ecología, el ambiente, también es muy interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Nos motiva también a estudiar y, ¿por qué no?, crear un bosque virtual como aquí lo podemos ver, ¿no? Con varios árboles que nos muestran, digamos, nuestro progreso en cuanto a tiempo hemos utilizado para estudiar y para hacer crecer nuestro bosque. Entonces, es muy interesante también utilizarlo y los invitamos a hacerlo, ¿no? A practicarlo sobre todo. Ujú. Bien, ahora sí, Bien, en cuanto Lupita. a la pregunta, sí, en cuanto a la pregunta que planteaba Luis de que uno a veces no se concentra desde el inicio, ¿no? A ver, uno también tiene que ir predisponiéndose mentalmente para estudiar, ¿no es cierto? Si yo de repente hoy día pues estoy demasiado cansado, definitivamente si digo voy a estudiar de 4 a 6, voy a empezar y todavía no voy a estar listo. Entonces también debemos preparar, ¿no? Bueno, mejor me doy 10 minutos de descanso y recién cuando ya estoy concientizándome para tener un lapso de tiempo para estudiar, ahí recién ya, me ubico con todo mi material y recién ahí empiezo a utilizar el Pomodoro, ¿no? Pues ahí van a sentir que de verdad es una herramienta que está controlando ese tiempo y les está dando una pausa para que ustedes también durante esos minutos que tienen puedan de repente pues hacer una pausa activa, ¿no? Quiere decir estirarse, tomar un poco de aire, no sé, pues de repente tienen necesidad de tomar agua y luego de ese periodo de pausa ya sabemos que necesitamos otra vez retomar lo que estábamos haciendo, ¿no? Es cuestión de proponérselo también, de motivarse, de automotivarse, ¿no? Entonces, por eso decíamos, si es que uno viene aplicando esta secuencia de estudio día a día, desde el primer día de clases, entonces llegamos al repaso ya con un hábito formado. Y estas aplicaciones, pues, son efectivas, por eso los invitamos a que las prueben y los que ya las conocen seguro que van a también tener una idea y en algún momento la pueden manifestar. ¿Ya? Bien, entonces ahora veamos qué sucede cuando ya estamos, ya nos preparamos, ya estudiamos, ya todo el fin de semana, llegamos al lunes. Ya es el momento mismo del examen. Entonces nos conectamos, ¿no? De repente, pues antes de la hora, ¿no? Porque puede suceder alguna falla en la red, entonces tenemos tiempo suficiente como para arreglar estos problemas técnicos. ¿Qué hacemos? Ya el profesor nos presenta el examen, lo tenemos frente a nosotros,
Lo primero que hay que hacer es leer, ¿bien? Y luego, bueno, pregunta, dice ahí, ¿no es cierto? Entonces, empiezo a decir, ¿por dónde empiezo? Primero también acá vamos a hacer una lectura rápida de exploración. ¿Para qué? Para poder identificar el nivel de complejidad de las preguntas, ¿no? Y de ahí dice reparte, ¿no? Entonces voy a empezar a repartir de repente cuáles voy a hacer primero. Supongamos que hay 10 preguntas, he identificado 6 como las que puedo hacer sin temor a equivocarme, ¿no? Me siento bastante seguro sobre esas 6. Entonces ya, las marco de repente con un puntito, con un resaltador, ¿no? En la pantalla, puedo hacer algo para identificarlas. Luego, ya dije, ya estas las hago primero, estas las dejo para después. La lectura comprensiva. ¿Bien? Leo con detenimiento el enunciado de la pregunta. Eso me va a garantizar que no voy a cometer errores, al menos en entender qué es lo que me pide el profesor, ¿ya? Porque a veces por apuro, por impulsividad, solemos equivocarnos y hacemos lo contrario a lo que nos están pidiendo, ¿no? Marca la pregunta que no guarde relación con los anteriores, ¿no? Y ustedes marcan, o perdón, puede ser marca la que guarda relación o mayor relación, y ustedes marcan la que no tiene relación. Entonces son cuestiones sutiles, pero que van a tener una consecuencia negativa. Bien, entonces acá dice remarca, resuelve, revisa. Una vez que ya ustedes han distribuido bien su tiempo, han respondido y todavía tienen tiempo a su favor, hay que revisar, porque ahí tenemos la oportunidad de encontrar algún error, ¿no? Si lo encontramos, bueno, vemos cuál es la corrección y finalmente revisamos toda la prueba y la entregamos. Bien, luego ya entregamos nuestra evaluación. Después de las evaluaciones, ¿qué sugerimos hacer? Bueno, resolver, ¿no? Algunos en ese momento pues conversan con alguno de sus compañeros, ¿cuál fue la respuesta que pusiste en la pregunta número 5? Ya, entonces, yo puse tal cosa, el otro dice yo puse esta otra, y de repente hay coincidencia. Ya, entonces lo hice bien, pero si de repente tengo duda, corroboro, ¿no? Entonces reviso mis fuentes, mis apuntes, mi cuaderno, ¿no? Lo que yo utilice para ver si es que estuvo bien o no mi respuesta. Y por último, si es que me doy cuenta de que me equivoqué en más de una respuesta, entonces no debo olvidarme y decir ya, tema evaluado, chao. No, al contrario, debo cerciorarme de que ahora sí sé esas respuestas porque son temas que van a guardar relación con información que se les va a presentar posteriormente, ¿ya? Entonces, nunca quedarse con esa duda ni con esos errores sin resolver. Entonces, es una práctica que a veces no solemos realizar, pero que es bastante importante tener en cuenta. A ver, vamos a retroceder, piden retroceder a la diapositiva anterior. ¿A cuál? Me imagino que es durante. Ya. Ya, perfecto. Entonces ahora vayamos a, ya pasamos, ¿no? Ya terminamos el examen. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer, chicos? Tenemos para ustedes un ejercicio breve, ¿bien? De autoevaluación. Entonces, en este momento les van a colocar un link, por favor, es importante para nosotros y para ustedes también hacer este simulacro en relación a lo que hemos visto hoy día, ¿ya? Y por favor, todavía no se retiren porque tenemos algo importante que compartir con ustedes. Sí, por favor. Adelante,
Como les estaba mencionando, Graciela, lo que vamos a realizar ahorita es una muy breve mini evaluación que nos va a permitir reconocer que ustedes sí están entendiendo la información que hemos hoy día aprendido. Veo que van 25 personas dentro del link. Vamos a dar unos 10 segundos más. El link lo pueden encontrar en el chat. Es una mini actividad de pregunta y respuesta en el Menti. Somos 30, 5. Ok, entonces vamos a dar inicio a la actividad. Teniendo ahorita 33 personas, y creo que ya no entran más, ¿verdad? Vamos a dar inicio a esto. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver posteriormente las respuestas. ¿Me confirman que pueden ver? Por favor. Sí, sí se puede ver. A ver los demás. Ajá. ¿Sí? Sí, parece que todos, ajá, Ya, muy todos bien. pueden ver. Entonces vamos a comenzar con la actividad. ¿La educación virtual interfiere en el proceso de aprendizaje? Esta es la primera pregunta. Tenemos dos opciones. Ustedes pueden elegir entre ellos. De acuerdo a la información que hemos recibido, ¿consideran que no cambia nada o que sí produce cambios, pero que no perjudica el aprendizaje? Bueno, en esta pregunta en específico, podemos reconocer que la respuesta correcta era la segunda, que sí produce cambios, pero no perjudica necesariamente el aprendizaje. Ahora la siguiente pregunta con que vamos a tener está relacionado al lugar donde estudiamos. ¿Es importante tener un lugar despejado, silencioso para estudiar? Tenemos estas dos opciones. Vamos con 27, 28 respuestas. Faltan 5 segundos más para poder visualizar la respuesta correcta. Entonces sí, casi todos la acertaron. Es importante para facilitar el proceso de estudio. Es un aspecto muy esencial. La tercera pregunta está vinculada a la organización de nuestro tiempo. ¿Consideran que es importante de acuerdo a lo que hemos podido aprender el día de hoy? Nos quedan 3 segundos y tenemos la respuesta. Sí, como habíamos visto, nos ahorra tiempo y energía y eso es un aspecto muy importante para el estudio. Ahora ya estamos casi terminando, tenemos la cuarta pregunta. ¿Cuáles son dos ventajas de usar un horario? Ahora tenemos ahí dos opciones. Menos de 5 segundos para tener la respuesta y podemos ver que la respuesta correcta era de que las ventajas es que ahorra tiempo y nos genera mucho menos ansiedad, un aspecto súper importante en estos tiempos tan inciertos. Y por último, la última pregunta. No, ahora pueden visualizar las respuestas. Vemos que al final fue Ari la persona que pudo ganar en cuanto a más rapidez. Muchas gracias por participar en esta actividad. A ver, chicos, todavía no hemos terminado. Un momentito, gracias por participar. Ahora vamos a llenar una encuesta, por favor, ya, que para nosotros es muy importante, Sí, por ya que favor, nos les va a pedí. permitir ver su interés y mejorar en algunos aspectos en los webinars posteriores. Bien. A ver, si es que ustedes en algún momento desean un apoyo más personalizado, hoy día hemos querido compartir esta información con ustedes. El tiempo es breve, pero si alguien desea tener orientación individual con respecto a este tema, puede solicitar una cita al Departamento de Orientación Psicopedagógica. Bien, ustedes para ello deberían escribir un correo, ahí aparece el correo, ahí va a aparecer la dirección de correo, se la van a colocar en el chat y luego eligen un horario de acción
después de lo cual se les va a enviar la confirmación de la cita con un link para que ustedes puedan ser atendidos por cualquiera de las psicólogas del departamento, ¿bien? Ahora también el departamento ha preparado para ustedes otros webinars que van a llevarse a cabo a partir de la próxima semana. Todavía no se retire, por favor, hay que llenar la encuesta de satisfacción. Y ahorita vamos a colocar el correo. Aquí tienen ustedes a la vista los siguientes webinars. Ahí está el correo, ya apareció. ¿Ya? A partir de la próxima semana vamos a tener nuevos webinars. Todos son de importancia para ustedes y los van a ayudar a mejorar en su adaptación a este sistema virtual y en general en su aprendizaje. Bien, entonces esperamos por favor que respondan a la encuesta, que es breve, que es bastante importante para nosotros. Ya que nos va a permitir tener información Sí. para poder proponer webinars más adecuados e interesantes para ustedes. Un aspecto a Sí, aclarar. mi pregunta creo. Un aspecto que es bueno aclarar sobre los próximos webinars es que las dos fechas que ven de acuerdo al tema son del mismo tema. Las dos son las mismas webinars, la misma información. Simplemente que hay estas dos opciones para que puedan hacer. Así es. Basta con que asistan a una sesión, ¿ya? Sino que les damos facilidades de horarios. Buenas tardes. ¿Dónde voy a poder encontrar el ¿Ya? PPT de estas estrategias? Ya. No vamos a grabar el PPT, sino les vamos a hacer como una especie de folleto que se les va a entregar, ¿ya? Estamos preparando eso con cada uno de los webinars. Muchísimas gracias. Ay, acá había una pregunta. ¿En cuánto tiempo un alumno logra la concentración total? Eso es variable. Como decía, si tú te preparas y te motivas, sabes que es una clase importante, tú diriges tu atención y tu concentración, tú la controlas. Entonces, a veces pues de repente ya puedes estar un poco distraído en el momento del saludo, pero una vez que el profesor ya empieza a desarrollar el tema, tu concentración está ya al 100% si es que tú la orientas así. Las personas a veces pues tienen algunas dificultades para prestar atención, ya eso es otro aspecto, ¿no? Y de repente eso ya se podría conversar personalmente. Habría que ver qué otros factores están influyendo ahí.